Alguien te sonríe, la boca se curva, los dientes aparecen, todo parece correcto, y sin embargo, algo dentro de ti no lo cree. No sabrías explicar por qué, no podrías señalar el detalle exacto, pero una parte de ti, mucho antes de que lo pienses, ya decidió, esa sonrisa es falsa. ¿Qué instinto te hace desconfiar de una sonrisa forzada? En 1862, el neurólogo francés Guillaume Duchenne aplicó pequeñas corrientes eléctricas a los músculos faciales de sus pacientes, tratando de entender qué músculos exactos producían una sonrisa genuina. Descubrió algo que cambió para siempre el estudio de las expresiones humanas. Existen dos músculos distintos involucrados en sonreír, y solo uno de ellos puede activarse a voluntad. El músculo cigomático mayor, el que levanta las comisuras de la boca, obedece órdenes conscientes. Tú puedes activarlo cuando quieras, frente a una cámara, frente a un desconocido, frente a alguien que no te agrada. Pero el orbicular de los ojos, el músculo que arruga la piel alrededor de los ojos y forma esas pequeñas líneas que conocemos como patas de gallo, casi nunca responde a la voluntad. Se activa solo cuando la emoción es real. ¿Y si tu rostro tuviera partes que mienten y partes que no saben hacerlo? Esta distinción se conoce hoy como la sonrisa Duchenne, en honor a su descubridor, y marca la diferencia entre una expresión genuina y una simple actuación social. El psicólogo Paul Ekman, quien dedicó décadas a estudiar las expresiones faciales en decenas de culturas alrededor del mundo, confirmó que esta distinción se mantiene prácticamente igual sin importar el idioma, la geografía o las costumbres locales. Una sonrisa genuina activa los ojos. Una sonrisa social, la que usas para saludar a un vecino o agradecer un favor incómodo, casi nunca lo hace. Tu cerebro, sin que tú se lo pidas, revisa esa zona del rostro constantemente, comparando lo que ve con un patrón instalado mucho antes de que aprendieras a hablar. ¿Por qué tu especie desarrollaría un sistema tan preciso para detectar una simple mueca? Porque durante casi toda tu historia evolutiva, saber si alguien realmente estaba de tu lado o solo fingía estarlo, marcaba la diferencia entre vivir en un grupo seguro o vivir rodeado de amenazas disfrazadas de cooperación. Un aliado falso es más peligroso que un enemigo declarado. El enemigo declarado, al menos, no te toma por sorpresa. Tu cerebro desarrolló, con el tiempo, un sistema completo de vigilancia social, dedicado exclusivamente a detectar incongruencias entre lo que alguien dice sentir y lo que su cuerpo realmente revela. La amígdala, una estructura cerebral profundamente relacionada con el procesamiento de amenazas, se activa de forma medible cuando observamos una expresión facial que no coincide del todo, aunque no podamos identificar conscientemente qué es exactamente lo que no encaja. Esta activación ocurre en cuestión de milisegundos, mucho antes de que la parte racional de tu cerebro tenga oportunidad de analizar la situación con calma. Es, en esencia, un veredicto emitido antes del juicio. Tu cuerpo ya reaccionó, con una tensión leve, una distancia sutil, una desconfianza apenas perceptible, mientras tu mente consciente todavía está procesando la sonrisa como algo aparentemente normal. ¿Qué pasaría si esa sensación incómoda de algo no cuadra fuera, en realidad, tu sistema de alarma más antiguo, funcionando exactamente como debería? Existe otro elemento que tu cerebro analiza sin que lo autorices: el tiempo. Una sonrisa genuina aparece y desaparece de forma relativamente natural, siguiendo un arco suave, sin cortes abruptos. Una sonrisa forzada, en cambio, suele aparecer demasiado rápido, sostenerse más tiempo del necesario y desaparecer de golpe, casi como si alguien apagara un interruptor. El investigador Saran Badar, especialista en percepción de expresiones faciales, demostró en experimentos con video que las personas identifican sonrisas falsas con mayor precisión cuando pueden ver la dinámica temporal completa, no solo una fotografía estática del rostro. Esto sugiere que no juzgas una sonrisa solo por su forma, la juzgas también por su ritmo. ¿Por qué tu mente estaría entrenada para medir algo tan sutil como la velocidad de un gesto? Porque las emociones genuinas siguen patrones fisiológicos relativamente consistentes, difíciles de replicar de forma perfecta bajo control consciente. Fingir una emoción exige coordinar decenas de músculos faciales pequeños, sincronizarlos con el tiempo correcto y sostener esa coordinación sin fallos durante varios segundos.
La mayoría de las personas, sin entrenamiento específico, no logran hacerlo con precisión total. Tu cerebro aprendió, generación tras generación, a detectar exactamente esas pequeñas fallas de sincronización. Hay algo más que ocurre cuando alguien sonríe de forma forzada: la asimetría. Las sonrisas genuinas tienden a ser bastante simétricas, activando ambos lados del rostro de manera casi equivalente. Las sonrisas fingidas, en cambio, muestran con más frecuencia una ligera asimetría, un lado de la boca que se eleva un poco más que el otro, un detalle casi imperceptible a simple vista, pero que tu cerebro registra de todas formas. Esto tiene una explicación neurológica concreta. El control voluntario de los músculos faciales depende principalmente del hemisferio izquierdo del cerebro, que a su vez controla con mayor fuerza el lado derecho del rostro. Las expresiones espontáneas, en cambio, involucran circuitos más profundos y menos lateralizados, lo que produce una activación más equilibrada entre ambos lados de la cara. ¿Y si tu cerebro estuviera todo el tiempo comparando ambos lados de un rostro ajeno sin que tú lo supieras? Esta capacidad de detección no es perfecta, ni mucho menos infalible. Existen personas extraordinariamente hábiles para fingir emociones, entrenadas específicamente para ello. Actores, vendedores, negociadores e incluso ciertos perfiles con rasgos de manipulación social marcada. El psicólogo Paul Ekman colaboró con agencias de seguridad e inteligencia para entrenar a investigadores en la detección de microexpresiones, expresiones faciales involuntarias que duran apenas una fracción de segundo y que suelen escapar antes de que la persona logre controlarlas por completo. Estas microexpresiones, según su investigación, revelan con frecuencia la emoción real que alguien intenta ocultar detrás de una sonrisa cuidadosamente construida. Un breve gesto de desprecio en la comisura de la boca, un parpadeo de tensión en la frente, un movimiento casi imperceptible de las cejas, apenas una fracción de segundo antes de que el rostro vuelva a componerse en algo más aceptable socialmente. Ninguno de estos gestos dura lo suficiente para que la mayoría de las personas los registre de forma consciente. Pero el cerebro, trabajando por debajo del umbral de la atención deliberada, sí los captura. ¿Qué tan seguido has sentido esa fracción de segundo de duda, sin saber exactamente qué la provocó? Ese instante de desconfianza que sientes ante una sonrisa que no termina de convencerte, probablemente es tu cerebro captando una de estas microexpresiones, procesándola por debajo del umbral de tu conciencia y enviándote apenas una señal de alerta, sin explicación adjunta. Esto también explica por qué, en ocasiones, confías instintivamente en un desconocido, aunque no tengas ninguna razón lógica para hacerlo, mientras que otras personas, pese a decir y hacer todo correctamente, te generan una incomodidad que no logras justificar con palabras. No estás siendo irracional, estás procesando información real, aunque no consciente, sobre la congruencia entre lo que alguien expresa y lo que su cuerpo en realidad está haciendo. Hay un contexto donde esta capacidad se vuelve todavía más relevante: las relaciones cercanas. Estudios sobre parejas y familias muestran que las personas somos particularmente sensibles a detectar sonrisas forzadas en quienes conocemos bien, mucho más que en desconocidos. Esto tiene sentido evolutivo. Con un desconocido, el costo de una mala lectura suele ser limitado, pero con alguien de tu círculo cercano, alguien de quien dependes emocional o materialmente, detectar una falsedad a tiempo puede ser crucial para tu bienestar a largo plazo. Tu cerebro invierte más recursos en vigilar precisamente a las personas que más te importan. ¿Por qué confiarías menos en la sonrisa de tu pareja o de un familiar, si en teoría son quienes más deberían generarte seguridad? Porque el vínculo cercano también implica mayor vulnerabilidad. Cuanto más dependes de alguien, más caro te sale no detectar a tiempo cuando esa persona ya no siente lo que finge sentir. Este mismo mecanismo aparece en interacciones profesionales, aunque de forma menos evidente. Muchas personas describen la sensación de no confiar en un vendedor, un entrevistador o un compañero de trabajo, sin poder explicar racionalmente el motivo. En la mayoría de los casos, ese instinto está basado en señales reales, procesadas de forma automática, que tu conciencia todavía no ha logrado traducir en palabras. ¿Qué pasaría si empezaras a confiar un poco más en esa incomodidad difusa que sientes frente a ciertas sonrisas
En lugar de descartarla como simple paranoia, la cultura moderna, sin embargo, complica bastante este sistema ancestral de detección. Vivimos rodeados de sonrisas obligatorias, en el trabajo, en el servicio al cliente, en fotografías, en videollamadas. Se espera que sonrías aunque no lo sientas. Se premia socialmente sonreír incluso en situaciones de estrés, cansancio o tristeza. Esto genera un conflicto constante entre lo que tu rostro muestra hacia afuera y lo que tu sistema nervioso realmente experimenta por dentro. Algunos investigadores en psicología laboral han documentado que sostener sonrisas forzadas durante largos periodos, un fenómeno conocido como trabajo emocional, tiene un costo fisiológico medible, mayor fatiga, mayor tensión muscular y, en algunos casos, alteraciones notables en el estado de ánimo general. Fingir una emoción no es gratuito. Tu cuerpo lo sabe, incluso cuando tu mente consciente decide ignorarlo por completo. ¿Y si cada sonrisa forzada que sostienes durante tu día también estuviera desgastando poco a poco algo dentro de ti que no puedes ver directamente? Al mismo tiempo, este entorno saturado de sonrisas sociales entrena a quienes te rodean para desconfiar cada vez más de las tuyas. Cuantas más sonrisas falsas observa una persona a lo largo del día, más refinado se vuelve, casi sin proponérselo, su sistema interno de detección. Es un ciclo curioso. La sociedad moderna exige más sonrisas fingidas que nunca antes en la historia humana, mientras que, al mismo tiempo, entrena a todos sus miembros para detectarlas con mayor precisión. Tal vez por eso, en un mundo lleno de sonrisas de cortesía, cada vez valoramos más esas contadas ocasiones donde la sonrisa que recibimos activa, sin ningún esfuerzo, los músculos alrededor de los ojos. Ese gesto pequeño, casi invisible si no sabes buscarlo, sigue siendo, después de miles de años de evolución social, una de las señales más difíciles de fingir que existen. Tu cerebro nunca dejó de vigilar ese detalle. Lo hace ahora mismo cada vez que alguien te sonríe, comparando en silencio lo que ves con un patrón heredado de generaciones que aprendieron, de la forma más dura posible, a distinguir entre un aliado real y uno que solo actuaba para parecerlo.